Permíteme que te cuente algo que te va a helar la sangre. No te lo tomes a la ligera, porque lo que vas a escuchar a continuación no es una historia más de esas que se quedan en un simple escalofrío. Es algo que quizás ya has sentido de cerca sin darte cuenta. ¿Alguna vez has notado esa inexplicable sensación de que alguien te observa cuando estás a solas, incluso en la seguridad de tu propio hogar? Ese escalofrío que te recorre la espalda sin motivo aparente, la piel de gallina que te eriza los brazos en un día caluroso. Si la respuesta es sí, entonces prepárate, esto es para ti. Quédate conmigo hasta el final, porque esto puede cambiar mucho tu forma de verlo, te lo aseguro. Desde que era un chaval, siempre me fascinaron esos rincones olvidados, esos lugares donde el tiempo parece haberse detenido y donde, dicen, las paredes guardan secretos. Lugares donde el aire se vuelve denso, cargado de susurros que solo unos pocos parecen percibir. He pasado gran parte de mi vida persiguiendo esas historias, desenterrando verdades incómodas y enfrentándome a lo inexplicable. No lo hago por buscar el susto fácil, sino por esa profunda curiosidad que me empuja a entender qué hay más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, de lo que nuestra razón puede aceptar. He estado en sitios donde la oscuridad te envuelve de una forma que nunca imaginaste, donde el eco de tragedias pasadas se aferra a cada rincón esperando ser escuchado. Y déjame decirte, amigo, que no siempre encuentras lo que esperas. A veces, lo que hallas te persigue. Te persigue de verdad. Hoy quiero llevarte a un lugar así, un sitio que, a pesar de estar enclavado en una de las zonas más bellas de España, respira un aire de terror que eriza el vello. Hablo de un caserón imponente, majestuoso en su decadencia, conocido por muchos como el Cortijo Jurado. No es un lugar cualquiera, créeme. No es una de esas leyendas urbanas que circulan por internet y que al final resulta ser cuentos de viejas. Esto es otra cosa. Su nombre oficial es Hacienda de la Concepción, pero nadie lo llama así. Para los lugareños, para aquellos que han crecido bajo la sombra de sus paredes, en Campanillas, en Málaga, siempre ha sido el Cortijo Jurado. Y si te preguntas por qué jurado, es porque la gente del pueblo juraba y perjuraba que aquel lugar estaba maldito. Y de hecho, se juraban a sí mismos no volver a poner un pie en él. Imagina un edificio de estilo decimonómico, con sus ventanales rotos, sus paredes descoloridas por el sol y la lluvia, sus puertas carcomidas por el tiempo, pero que aún conservan el eco de un pasado opulento. Se levanta solitario, imponente, entre almendros y olivos, como un fantasma de otra época, un fantasma que no descansa. Te aseguro que, incluso a plena luz del día, el Cortijo Jurado te envuelve en una atmósfera de melancolía y, ¿por qué no decirlo?, de un miedo casi palpable. Puedes sentirlo en el aire, esa pesadez que no te abandona. Es como si el lugar respirara un aliento gélido. La historia oficial dice que fue construido allá por 1850 por una familia noble de la época, los Heredia. Eran gente de posibles, con negocios en la siderurgia y la minería. Construyeron este cortijo como una mansión de veraneo, un refugio para escapar del bullicio de la ciudad. Pero lo que no te cuenta la historia oficial, lo que se susurra entre dientes en los rincones más oscuros de las tabernas de Campanillas, es que el Cortijo Jurado fue testigo de horrores que van más allá de la imaginación. Se dice que los Heredia, o al menos algunos miembros de esa estirpe, no eran lo que parecían, que tras la fachada de riqueza y respetabilidad se escondían prácticas oscuras, rituales que harían estremecer al más valiente, ¿sabes? En la vida, a veces las mayores atrocidades se cometen a puerta cerrada, bajo el manto de la normalidad, y este lugar, al parecer, fue el escenario de algunas de ellas. No te quiero dar demasiados detalles ahora, pero más adelante sabrás por qué. Ya verás cómo todo va encajando. Uno de los rumores más extendidos y a la vez más espeluznantes es el de las desapariciones. Varias jóvenes, todas de los alrededores, desaparecieron sin dejar rastro a finales del siglo XIX y principios del XX. Chicas humildes, algunas de ellas empleadas domésticas en el propio cortijo, otras que simplemente pasaban por la zona. Sus casos nunca se resolvieron. La policía de la época, si es que había una policía con los recursos de hoy, no encontró nada. Las familias desesperadas, los pueblos sumidos en la angustia, pero la gente del campo que es sabia por el simple hecho de vivir pegada a la tierra,
siempre tuvo sus sospechas. Y esas sospechas apuntaban al Cortijo Jurado. Se decía que estas jóvenes no habían huido, que no se habían perdido. Se decía que habían sido víctimas de algo mucho más siniestro. Algunos susurraban que en los sótanos de la mansión, en esas profundidades ocultas donde la luz del sol nunca llega, se llevaban a cabo experimentos. No experimentos científicos como los que conocemos, sino algo más retorcido. Prácticas que intentaban cruzar la línea entre la vida y la muerte, rituales para invocar presencias, para obtener conocimientos prohibidos. Imagina por un momento el terror de esas muchachas atrapadas en la oscuridad, a merced de mentes desquiciadas. La desesperación, el miedo absoluto, la idea es tan perturbadora que es difícil de digerir. Pero ¿y si fuera cierto? ¿Y si el Cortijo no solo guarda los ecos de sus vidas, sino también los de su tormento? En un ratito te cuento más y verás cómo estas historias empiezan a encajar de una forma que no esperas. Lo verdaderamente inquietante del Cortijo Jurado no es solo su pasado oscuro, sino la persistencia de los fenómenos paranormales que se reportan allí. No hablamos de un par de historias aisladas, sino de un patrón que se repite. Desde hace décadas, ese lugar ha sido un imán para lo inexplicable. Los curiosos, los valientes, los investigadores del oculto, todos han llegado hasta sus puertas, atraídos por su fama de lugar maldito, y muy pocos han salido indemnes. Los testimonios son escalofriantes, se habla de psicofonías, voces que emergen de la nada, grabadas por equipos de audio que no pertenecen a ninguna persona viva, voces que susurran, que gritan, que piden auxilio. Muchos han grabado lamentos, risas macabras y hasta nombres. Imagina estar solo en la oscuridad de ese cortijo, con tu grabadora encendida, y escuchar una voz que no sabes de dónde viene pronunciando tu nombre. ¿Qué harías? Yo, que he estado en muchos sitios así, te aseguro que cada vez que escucho una de esas grabaciones se me eriza el vello. No es el miedo al susto, es la sensación de estar en contacto con algo que desafía toda lógica. Pero las psicofonías son solo el principio. Los reportes de apariciones son aún más frecuentes y aterradores. Figuras fantasmales que se deslizan por los pasillos, sombras donde se proyectan donde no debería haber nada, rostros que se asoman por las ventanas rotas. Hay quienes aseguran haber visto la silueta de una mujer joven con un vestido blanco deambulando por el jardín o la figura de un hombre con sombrero que observa desde la segunda planta. ¿Serán las almas de aquellas jóvenes desaparecidas o los espectros de quienes las atormentaron? Lo que sí sé es que estas apariciones no son benignas. La sensación que transmiten es de profunda tristeza, de agonía, pero también de una rabia contenida, un miedo que te paraliza. Y no estamos hablando de meras sugestiones o de mentes impresionables. Los guardias de seguridad, hombres curtidos y escépticos por naturaleza, que han sido contratados en varias ocasiones para vigilar la propiedad, han salido huyendo en plena noche. Literalmente. Imagina a un profesional, entrenado para enfrentar situaciones de riesgo, abandonando su puesto en la oscuridad presa del pánico. ¿Qué habrán visto? ¿Qué habrán sentido para llegar a este extremo? No es algo que se tome a la ligera. Un guardia de seguridad, con años de experiencia, no abandona su puesto por una simple ráfaga de viento o un crujido de ramas. Tuve la oportunidad de hablar con Javier, un hombre corpulento, de unos 50 y tantos años, con el pelo canoso y una mirada que había visto mucho. Me lo encontré en un bar cerca de Campanillas y le invité a café. Al principio se mostró reticente, no quería hablar del tema, pero después de un rato, cuando sintió que no lo juzgaba, se abrió, me contó su experiencia. Mira, yo he trabajado en seguridad toda mi vida, me dijo con la voz algo ronca. He lidiado con maleantes, con situaciones chungas, he visto de todo, pero lo del Cortijo Jurado es otra liga. Me contrataron hace unos 10 años para vigilarlo por las noches. La idea era evitar que la gente se metiera a hacer vandalismo o a investigar. Al principio me reía de las historias. Venga ya, fantasmas, pensaba yo. Será que la gente se sugestiona, pero la primera noche, ya te digo, algo cambió. Javier hizo una pausa sorbiendo su café y su mirada se perdió en la lejanía, como si reviviera el momento. Esa noche, cuando el sol se puso, el cortijo se transformó. El silencio no era un silencio normal, era un silencio que pesaba, un silencio que gritaba. Hice mi ronda por el exterior. No pasó nada, solo el viento moviendo las ramas de los árboles. Luego me adentré en el interior
Y ahí empezó todo. Lo primero fue el frío, un frío que no era de la noche, un frío que venía de dentro, que te calaba los huesos, y eso que era verano. Luego los ruidos, crujidos por todos los lados, como si alguien caminara por el piso de arriba o arrastrara muebles. Yo intentaba ser racional, pensar que el edificio viejo, la madera, el viento, pero había algo distinto. No eran ruidos de un edificio viejo, eran ruidos intencionados. Su voz bajó de volumen, casi un susurro. Llegué a la planta de arriba. El pasillo estaba oscuro como boca de lobo, a pesar de mi linterna, y de repente escuché un lamento, no un gemido, no un grito, un lamento desgarrador, como si alguien estuviera sufriendo una agonía tremenda. Se me pusieron los pelos de punta. Pensé que sería algún animal herido, o a lo mejor alguien que se había metido. Subí lentamente las escaleras con el corazón martilleando. Cuando llegué al rellano, la linterna empezó a fallar, parpadeando de forma intermitente, y en ese momento, justo detrás de mí, sentí un aliento frío en la nuca, un aliento helado. Me giré de golpe, pero no había nadie, absolutamente nadie, solo la oscuridad y el silencio otra vez. Pero lo que me hizo salir corriendo, lo que me hizo jurarme a mí mismo no volver a ese lugar, fue lo que vino después. Al final del pasillo, donde la oscuridad era más densa, vi una sombra. No era una sombra cualquiera, era una figura alta, oscura, que parecía flotar en el aire. No tenía rasgos definidos, pero la percibí como una presencia maligna, y entonces la sombra avanzó hacia mí, lentamente, como si arrastrara cadenas invisibles. No lo pensé dos veces. Bajé las escaleras de 3 en 3, salté la verja como pude, y no paré hasta que estuve a kilómetros del cortijo. Me dijo: hay cosas que no se pueden explicar, amigo, y en ese cortijo hay algo que no quiere que nadie esté allí, algo muy, muy viejo y muy, muy cabreado, y no, nunca más volví, ni por todo el oro del mundo. El cortijo jurado ha sido objeto de estudio por parte de numerosos parapsicólogos y equipos de investigación paranormal. Han instalado cámaras, micrófonos, sensores de movimiento, termómetros, y han documentado una cantidad abrumadora de fenómenos anómalos. Variaciones drásticas de temperatura sin explicación, objetos que se mueven solos, puertas que se abren y se cierran, luces que se encienden y se apagan sin que nadie las manipule. Imagínate estar en una habitación completamente a oscuras y de repente, ¡zas!, una puerta se abre de golpe o una silla se arrastra por el suelo. ¿No sentirías un medio primario, ese miedo que te congela la sangre? Uno de los casos más famosos y a la vez más controvertidos que se atribuyen al cortijo jurado es el de una joven que a principios del siglo XX fue encontrada muerta en los alrededores. Su cuerpo presentaba signos de violencia extrema y el caso nunca se resolvió. Los rumores apuntan a que fue una de las víctimas de los experimentos que se llevaban a cabo en el cortijo. Y lo más inquietante es que, según las leyendas locales, su espíritu inquieto y en busca de justicia es uno de los que merodean por la mansión. Se dice que su lamento es el que a veces se escucha en las psicofonías y que su figura es la que se ve deambular por los pasillos. La atmósfera del cortijo jurado es densa, opresiva. Cuando entras, la sensación de estar siendo observado es constante. Es como si miles de ojos invisibles te siguieran a cada paso, escudriñando tus movimientos, esperando el momento de revelarse. El aire se siente pesado, cargado de una energía que te agota. No es un lugar para los débiles de corazón. Incluso los más escépticos, aquellos que acuden al cortijo con la firme intención de desmentir todas las historias, suelen salir con una perspectiva muy diferente. La lógica se tambalea cuando te enfrentas a lo inexplicable de primera mano. Recuerdo una ocasión en la que un grupo de jóvenes valientes y un poco inconscientes decidió pasar una noche en el cortijo. Querían grabar un vídeo para su canal de YouTube, demostrar que todo era una farsa. Llevaban cámaras de visión nocturna, linternas potentísimas y toda la actitud de quienes creen que lo saben todo. Hablé con uno de ellos, se llamaba Marco, un chico de unos 20 y tantos, con tatuajes en los brazos y una sonrisa descarada. Lo contacté a través de internet. Después de ver su vídeo, tardó en responder, pero al final accedió a contarme su versión de los hechos. Mira, yo era el típico que se reía de todo lo paranormal, me dijo Marco con un tono de voz que aún revelaba el impacto de lo vivido. Para mí, todo eran montajes, efectos de luz, sugestión. Mi amigo Carlos, mi novia Laura y yo decidíamos que íbamos a ir al cortijo jurado, grabar una noche allí y demostrar que no había nada, lo que íbamos a subir a YouTube y a reírnos de lo que creen en fantasmas. Entraron con risas y bromas, convencidos de que iban a desenmascarar un montaje.
Se instalaron en el salón principal, sacaron sus sacos de dormir y se prepararon para una noche de diversión. Las primeras horas transcurrieron con normalidad, con los típicos ruidos que se esperan en un edificio viejo. Al principio nos reíamos de cada crujido, continuó Marco. Laura decía, ahí va un fantasma estornudando, y nos partíamos de risa. La verdad es que no sentíamos nada especial, solo el frío típico de un edificio abandonado. Pero a medida que la noche avanzaba y la oscuridad se volvía más densa, la atmósfera empezó a cambiar. Eran como las 2 de la mañana, calculo, relató Marco con una expresión seria. Empezamos a escuchar crujidos en las paredes, pero no los ruidos normales, eran como arañazos. Y luego, lo más raro, susurros, muy bajitos, como si alguien hablara muy cerca de nosotros, pero no entendíamos nada. Era como si el aire vibrara y el frío se volvió insoportable, como si te metieras en una nevera, no era un frío normal. Uno de ellos, Carlos, que era el más escéptico del grupo, empezó a sentirse mal. Carlos, que es un tipo rocoso, de repente se puso pálido, dijo Marco. Me dijo, tío, me estoy mareando, tengo náuseas, no sé qué me pasa. Pensamos que se había cogido algo, porque no había comido nada raro. Luego Laura juró haber visto una sombra moverse rápidamente por el pasillo. ¡Ahí hay algo!, nos gritó con la voz temblorosa. ¡Lo juro, he visto una sombra! La cámara de visión nocturna que habían dejado grabando en un trípode captó algo que los dejó helados. La cámara estaba grabando en modo automático, ¿sabes? Detectando movimiento. Y de repente, en la pantalla del monitor portátil que teníamos, apareció una figura translúcida, casi imperceptible, que pasó por delante de la lente durante unos segundos. Era una imagen borrosa, fantasmal, pero innegable. La vimos en directo. No era un reflejo, no era polvo en el aire. Era una forma humana. El pánico empezó a apoderarse de ellos. Y Carlos, que seguía mal, empezó a vomitar. Y Laura, que ya estaba histérica, gritó que quería salir de allí. ¡Vámonos, por favor, vámonos!, nos suplicaba. Intentamos mantener la calma, pero la situación se volvió insostenible cuando escuchamos un golpe seco en la planta superior, como si algo pesado se hubiera caído. Y luego una risa infantil, pero distorsionada, macabra, que parecía venir de todas partes a la vez. No era la risa de un niño, era la risa de algo que no era de este mundo. Se nos metió dentro del cerebro, sentimos el terror en cada fibra de nuestro cuerpo. Marco continuó con la voz casi quebrada. En ese momento no hubo más bromas, no hubo más escepticismo. Cogimos lo que pudimos, que fue casi nada, y salimos corriendo del cortijo. Dejamos atrás las cámaras, los sacos, todo, no miramos atrás. Corrimos como si nos persiguiera el diablo. No paramos hasta que tuvimos en el coche y aún así no nos sentimos seguros. El vídeo que grabamos, que al final subimos, mostraba el miedo genuino en nuestro rostro, nuestros gritos de terror y esa imagen fantasmagórica que nos había atormentado. Lo vimos con nuestros propios ojos, lo sentimos con nuestros propios sentidos y a partir de ese día, nuestra visión de lo paranormal cambió por completo. Ya no nos reímos de nada, no nos reímos. Y es que, amigo, no hay peor miedo que el que te golpea donde más te duele, en tu propia percepción de la realidad. El cortijo jurado es un lugar que te desafía a dudar de todo lo que crees saber. Te obliga a enfrentarte a la posibilidad de que hay cosas ahí fuera, en la oscuridad, que escapan a nuestra comprensión. Cosas que no podemos ver, pero que nos sienten. Cosas que no podemos tocar, pero que nos afectan. Y ese es el verdadero terror. La pregunta que siempre surge es, ¿por qué? ¿Por qué este lugar en particular está tan cargado de esta energía oscura? Las teorías son muchas y variadas. Algunos dicen que es debido a la violencia que se ejerció allí, que el sufrimiento de las víctimas ha quedado impregnado en las paredes, en el suelo, en el propio aire, que la energía residual de esas tragedias se ha manifestado con el tiempo, cuando un bucle de terror, en el que otros creen que es un portal, un punto de convergencia, y es realmente donde el velo entra en nuestro mundo y el más allá es más fino. Un lugar donde las almas en pena, o quizá algo mucho más antiguo y siniestro, puede cruzar con mayor facilidad. Hay quienes apuntan a la familia Heredia a sus supuestos rituales y experimentos. ¿Y si invocaron algo que nunca pudieron controlar? ¿Y si abrieron una puerta que no pueden cerrar? En muchas culturas se cree que ciertas prácticas ocultistas pueden dejar una huella imborrable en un lugar, atrayendo a entidades que se alimentan del miedo y la negatividad. Si esto fuera cierto, el cortijo jurado sería un testimonio viviente de las consecuencias de jugar con fuerzas que no comprendemos. Pero hay algo más que me inquieta del cortijo jurado.
no es solo el miedo, no es solo el terror. Es la profunda tristeza que se respira en sus muros, la sensación de que hay almas atrapadas, condenadas a repetir una y otra vez sus últimos momentos de angustia. Y eso, amigo, eso es un miedo distinto. Es un miedo que te sobrecoge, que te hace empatizar con el sufrimiento de otros, incluso si esos otros son espectros. Te hace pensar en la fragilidad de la vida, en la crueldad que el ser humano es capaz de infligir y en las consecuencias que esa crueldad puede tener, mucho más allá de la muerte. El cortijo jurado permanece en pie, en su silenciosa agonía, como un recordatorio constante de que hay cosas que no se extinguen con el tiempo, que la historia no siempre se olvida y que a veces la oscuridad se aferra a los lugares como una enredadera venenosa. Sus paredes siguen siendo testigos, sus rincones eco de voces del pasado, y a pesar de que está abandonado, a pesar de que nadie vive allí, te aseguro que no está vacío, nunca lo estará. Más adelante te contaré una última historia, algo que te hará ver la persistencia de este lugar de una forma muy diferente. Quédate conmigo hasta el final, porque esto puede cambiar mucho tu forma de verlo. Hace unos años, un equipo de investigación paranormal, con el que he colaborado en otras ocasiones, decidió hacer una serie de mediciones en el cortijo. Eran personas muy preparadas, con equipos de alta tecnología y con una mentalidad muy científica. No buscaban el susto fácil, buscaban pruebas. Instalaron cámaras térmicas, medidores de campos electromagnéticos, grabadoras de audio ultrasensibles. Su objetivo era desmitificar el lugar, o al menos encontrar una explicación lógica a todos los fenómenos reportados. Uno de los investigadores, Pablo, un físico de formación, me contó lo que vivieron. «Entramos con todo el equipo», me dijo Pablo, con la voz antoñida de asombro. Nuestra idea era desmitificar el sitio, demostrar que todo era producto de la sugestión o de fenómenos naturales malinterpretados. Llevábamos un medidor de campos electromagnéticos de última generación. En condiciones normales, los valores deberían ser muy bajos, casi nulos, pero al entrar al cortijo, el medidor empezó a dispararse. No eran picos aislados, eran fluctuaciones constantes, como si hubiera una fuente de energía invisible a nuestro alrededor. Mientras realizaban las mediciones, uno de los técnicos, Elena, que estaba monitorizando las cámaras térmicas, lanzó un grito. Elena estaba viendo los monitores que mostraban el calor corporal. De repente nos llamó, histérica. «¡Hay alguien aquí! ¡Hay una silueta en el pasillo de arriba!» Y corrimos a ver, y ahí estaba, una figura con una temperatura corporal de unos 20 grados que se movía por el pasillo superior. No había nadie más en el cortijo. Era una silueta nítida, aunque sin rasgos. Estaba ahí, moviéndose, como si nos observara. Pablo continuó, con la voz aún más grave. Decidimos intentar comunicarnos, pusimos una grabadora, le pedimos a esa presencia que se manifestara, que hiciera algún ruido, que moviera algo, y la respuesta fue inmediata. Una puerta se abrió de golpe en el piso de abajo con un estruendo que nos hizo saltar. Nos quedamos en silencio, escuchando, y luego una voz. En la grabadora no era un susurro, era un grito. Una voz femenina que decía «¡Ayuda!». El sonido era desgarrador, lleno de desesperación. Elena rompió a llorar. Fue en ese momento cuando nos dimos cuenta de que estábamos ante algo real, algo que no podíamos explicar con la ciencia. La tensión en el ambiente era insoportable. El equipo decidió quedarse un poco más a pesar del miedo. «Queríamos más pruebas», dijo Pablo. «Pusimos un sensor de movimiento en la planta baja y en cuestión de minutos se activó. Fuimos a revisar y no había nada, pero a la luz del sensor se encendió de nuevo, una y otra vez, como si algo invisible estuviera pasando una y otra vez por delante, como si nos estuvieran diciendo «Aquí estamos y no os queremos aquí». Fue entonces cuando la experiencia alcanzó su clímax. «Estábamos en el salón principal, revisando las grabaciones de audio», relató Pablo, y de repente escuchamos el tintineo, un tintineo suave, como de una campanilla. Miramos a nuestro alrededor, pero no había nada. El sonido se hizo más fuerte, como si la campanilla estuviera moviéndose a nuestro alrededor, y luego, en el aire, se materializó. Era una especie de orbe luminoso, del tamaño de una pelota de golf, que flotaba en el centro de la habitación. No era una luz normal, no era un reflejo, era como una pequeña estrella, y giraba, y el tintineo venía de ella. Nos quedamos paralizados, no podíamos movernos. La luz empezó a parpadear como si intentara comunicarse, y en ese momento, una de las cámaras de vídeo, la que estaba grabando el orbe, se apagó de golpe.
luego la otra. Y luego el medidor de campos electromagnéticos se volvió loco, con valores altísimos, y se apagó también. Sentimos una oleada de frío que nos atravesó el cuerpo, y luego el orbe desapareció. Y el silencio volvió, pero no era el mismo silencio. Era un silencio cargado de una tensión que no se puede describir. Era como si la presencia nos hubiera dicho: ya habéis visto suficiente. Pablo y su equipo abandonaron el cortijo esa noche, no sin antes asegurar el lugar. No pudimos explicarlo, admitió Pablo. No pudimos desmentir nada. Al contrario, salimos con más preguntas que respuesta, y con la certeza de que el cortijo jurado es un lugar donde lo inexplicable es real, donde el misterio es profundo y donde las almas, o lo que sea que habita allí, están muy, muy presentes. Y no, tampoco hemos vuelto. Hay lugares que es mejor dejar en paz. Ahora, después de todo lo que te he contado, me gustaría que pensaras en esto. ¿Alguna vez has ignorado esa voz interior que te advierte de algo, ese instinto que te dice que algo no anda bien? A veces, lo que más miedo nos da no es lo que vemos, sino lo que presentimos, lo que la razón no puede explicar pero el alma siente. Te animo a que no te quedes solo con el miedo, a que vayas más allá, a que te preguntes qué hay detrás de esos escalofríos, de esas sombras que se mueven por el rabillo del ojo. No te conformes con lo superficial. La vida y lo que hay más allá es mucho más compleja de lo que imaginamos. Y a veces el verdadero terror reside en la posibilidad de que lo que te he contado hoy no sea solo una historia, que sea la realidad. Y la próxima vez que sientas esa presencia, que escuches un ruido inexplicable en la oscuridad o que el aire se vuelva denso a tu alrededor, piensa en el cortijo jurado, piensa en las vidas que se perdieron allí, en los secretos que se guardan en sus muros y en las voces que aún claman por ser escuchadas. Y pregúntate: ¿estoy realmente solo? Si quieres seguir explorando conmigo estos rincones oscuros de la historia y lo inexplicable, si quieres que te siga contando estas historias que te quitan el sueño, no olvides suscribirte y darle un like. Y hasta la próxima, querido oyente. Y recuerda, la oscuridad siempre acecha, incluso donde menos te lo esperas. Y a veces, la tensión no es solo un estado mental, sino una vibración del propio ambiente.